Buenos días a todos, sean bienvenidos a una escuela de gestión de riesgos más. Como siempre los jueves nos encontramos en este espacio y hoy los recibimos con una encuesta que dice si ustedes conocen cómo implementar requerimiento de capital y para qué sirve. ¿Y esto por qué? Pues porque es nuestro tema del día y es también una nueva funcionalidad del software. Entonces vamos a estar hablando del tema, vayan respondiendo la encuesta de paso y también vamos a estar tocando este tema mediante la práctica con nuestro software. Entonces, les estaré compartiendo varios links de interés, como por ejemplo el que están viendo en pantalla, que es nuestra plantilla generadora de prompts, que es un regalo que nosotros hacemos hacia ustedes. Es una herramienta con la que pueden mejorar sus prompts para mejorar también su gestión de riesgos y hacer sus procesos más rápidos y más ágiles. Eh, También entonces les estaré compartiendo el link de la herramienta para que puedan entrar a Pirani y seguir todas las indicaciones que vamos a tener con nuestro compañero Felipe Perdomo. Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van? ¿Cómo van todos? Espérenme, ya pongo mi camarita ya, ahora sí. Bien, ¿Sí me ven? bien. Sí, señor, ahí te Perfecto, vemos bien. excelente. Listo, ¿cómo va todo? Todo bien, Felipe. Felipe, bueno, tenemos una encuesta. Resulta que 9 personas nos han dicho que sí saben cómo implementar requerimiento de capital y para qué sirve, y 49 personas nos han dicho que no saben. Excelente. Listo. Entonces, básicamente iniciamos con la encuesta precisamente con el objetivo de empezar a determinar esos temas a nivel de requerimiento de capital. Fíjense que simplemente una encuesta básica nos lleva a que gran porcentaje de las personas que trabajamos en la gestión de riesgos no sabemos cómo implementarlo. Entonces, el objetivo hoy es interiorizar muy bien acerca del requerimiento de capital y su implementación. Positivo, no necesito ser un experto matemático y estadístico para poder implementarlo. Realmente necesito manejar reglas y necesito manejar un orden. Ese es el éxito y el objetivo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pues las 9 personas que lo tienen presente, pues yo sé que van a colaborar el día de hoy. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar acerca de este escenario de lo que es requerimiento de capital. ¿Por qué doy la definición y normalmente siempre inicio con definiciones? Y es básicamente para entender muy bien por qué necesitamos requerimiento de capital. Dice que es un monto mínimo de recursos propios, patrimonio capital, que una entidad debe mantener para cubrir riesgos a los que está expuesto la organización y garantizar una solvencia y una estabilidad financiera. En otras palabras, es un ahorro, es un colchón y es algo que como organización yo debo tener con el objetivo de que si algo se me materializa grande, si yo tengo una estabilidad financiera y si algo se me materializa grande, pueda solventar cualquier problema. Veamos un ejemplo básico. Si una cooperativa que otorga créditos tiene el escenario de que sus obligaciones tengan que ser pagadas, obviamente, y si existe mucha materialización en cuanto a sus riesgos, el requerimiento de capital optimiza y mantiene un ahorro con el objetivo de que yo pueda sacar de mi bolsillo y decir, esto lo puedo cubrir. Si yo lo miro a nivel de tratamientos del riesgo, cuando nosotros hacemos gestión de riesgos a nivel básico, porque normalmente cuando tengo la oportunidad de hablar aquí con las personas, muy poco porcentaje, como ustedes lo vieron en la encuesta, simplemente con una encuesta básica, muy poco porcentaje de las personas entienden que cuando hacemos tratamiento al riesgo, aquí podemos entender de que pues puedo transferirlo, puedo sencillamente sacar costos y puedo pues sencillamente hacer algo mucho más viable o sencillamente aceptarlo porque tengo la capacidad económica para poder solventar esos diferentes riesgos. Dentro de la encuesta que yo les mencionaba a ustedes, fíjense que nosotros también hemos hecho un tema investigativo, un tema propio de nosotros, y nosotros de 570 organizaciones de cualquier sector, cualquier core de negocio a nivel investigativo, damos a entender de que el trabajo en la gestión de riesgos se hace a nivel de requerimiento de capital, pero no tienen ni idea qué es. Básicamente, muchas personas dicen, yo sé, lo he escuchado, tengo presente básicamente que sé que tengo que sacar algo matemáticamente, pero no sé cómo implementarlo, o sencillamente no sé si me aplica, o no sé si lo necesito. Entonces también entran otras inquietudes de entender muy bien cómo voy a trabajar requerimiento de capital, cómo pretendo hacerlo y cómo pretendo usarlo. En ese orden de ideas,
Las organizaciones hacen gestión de riesgos hasta lo básico, que quizás lo básico para muchas puede ser complicado. ¿Qué es lo básico? Levantar matrices de riesgos, hacer una gestión de eventos, levantar controles, causas, consecuencias, entre otras cosas. Y eso es lo tradicional y se quedan en el tiempo pensando en que esto es la solución y esto es gestionar el riesgo. Pero realmente no vamos más allá en relación a cómo pretendo y cómo voy a implementar un sistema económico dentro de la gestión de riesgos para poder llevar esta economía o sencillamente llevar estos ahorros y pues ayudarle a la organización a nivel financiera. El 60 de 100% de estas organizaciones, el 62 nos dijo esto: trabajo en gestión de riesgos, pero no tengo ni idea qué es eso. Yo sí lo he escuchado, pero no tengo ni idea qué es eso. Son organizaciones que están gateando. Inclusive, yo no voy a abrir aquí el debate de que esto me aplica a banco, no me aplica a banco. La Superintendencia Financiera Colombiana es muy clara. Dentro de la normativa indica o dice muy puntual la palabra bancos. Puntual, lo dice. Pero yo pienso que si esto existe, esto debería ser implementado en cualquier core de negocio. No necesito ser experto. En cualquier core de organización donde si yo trabajo en el sector salud, como buena práctica lo puedo implementar. Si yo trabajo en el sector, no sé, productivo, lo puedo implementar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes vean cómo las organizaciones implementan este tipo de sistemas. Ahora, trabajo en gestión de riesgos y no sé, y sé qué es, pero no sé cómo implementarlo. Fíjense la respuesta de ustedes. Ustedes están en ese 22%, donde muchos de ustedes tiene conocimiento, lo ha escuchado, lo ha visto, pero ni idea de cómo implementarlo y pues están caminando, lo tienen presente y dentro de eso, pues precisamente por algo están acá. Dentro de eso, pues quieren saber cómo podrían ejecutarlo y los que están colocándolo como un estilo de vida, una parte resiliente es: trabajo en gestión de riesgos, sé qué es, pero eso lo trabaja otra área. He escuchado muchas organizaciones en las cuales se dice: necesito garantizar una base de eventos. Ahora, en Colombia, desde ahora existe, llamémoslo así, moda, pero no es moda porque sea porque sí, sino es una buena práctica de llevar una base de eventos de alta calidad para certificar temas que tienen que ver con solvencia, requerimiento de capital, entre otras cosas. Pero ellos simplemente descargan su base de datos y se la envían a otra área y esta otra área hace el cálculo correspondiente para poder determinar requerimiento de capital. Y tan solo el 5% en su misma área lo gestiona, lo trabaja y toma decisiones. Entonces, fíjense que aparte del tema de gestión de riesgos tradicional, yo parto muchísimo de la cultura. Yo pienso que la gestión de riesgos, el éxito de la gestión de riesgos es establecer cultura en todos los niveles. Pero si yo no tengo cultura en mi área para entender cómo funciona algo que yo necesito implementar a mediano, largo plazo de requerimiento de capital, temas de ahorro basado en mis riesgos, pues yo creo que tampoco tendrá cultura a nivel de mi área, a nivel de lo que estoy ejecutando. Llevemos básicamente unos pasos para poder entender cómo se ejecuta el requerimiento de capital y los pasos mínimos de lo que yo puedo estructurar para poderlo trabajar. Entonces, lo primero, necesito tener un punto de partida, suena muy básico, pero para entender un punto de partida necesito entender qué tipo de riesgos necesito cubrir puntualmente. A veces yo veo mapas de calor tan contaminados, no los juzgo, pero veo 2000 riesgos en un mapa de calor. No sé, y vuelvo y siempre he hecho esta pregunta: ¿qué tan sano es eso? O sencillamente me voy con riesgos fuertes que puedo medir, puedo controlar, puedo hacer seguimiento fuerte y los otros sencillamente los podría, digamos, mapear, pero para poder establecer este tema, requerimiento de capital, necesito básicamente mirar qué es lo que voy a cubrir y tener un poquito de historia. ¿Listo? Que ese es el segundo punto: si las organizaciones cuentan con políticas, datos históricos y procesos de evaluación de riesgos. No voy a trabajar requerimiento de capital con la información que saqué hace 2 meses. Necesito un tema de años de experiencia, un tema histórico, necesito sencillamente poder cubrir el tiempo para poder entender la radiografía de todo mi ecosistema de riesgos en ese tiempo determinado para poder certificar que lo que yo voy a hacer me da un resultado idóneo y puedo decirle a la organización que voy a tener este dinero para el siguiente año. ¿Esto qué quiere decir?
Por ejemplo, la Superintendencia Financiera Colombiana indica básicamente que usted puede tomar 5, 10 años dependiendo de otros países, pues alargan el tiempo en relación a este tipo de temas. Pero el corazón de este ejercicio parte sencillamente de lo que nosotros hacemos como historia, de lo que hacemos, por ejemplo, en relación a nuestra gestión de eventos. Determinar el modelo normativo aplicable. Ya les voy a mostrar acerca de esos tres modelos, sus grandes diferencias y a mi parecer el que es mejor, con el objetivo de que ustedes vean cómo implementar y qué necesitan básicamente bajo esos tres modelos. Definir el enfoque de cálculo dependiendo de la regulación y la madurez institucional se eligen los modelos, vía TCA y AMA. Si bien es cierto que al principio de nuestra presentación yo les decía a ustedes, bueno, vamos a trabajar uno de esos, pero quiero que ustedes vean el nivel de complejidad de lo que vamos a estructurar. Pero el nivel de complejidad no se habla tampoco de que yo necesito ser el experto financiero o estadístico, como se los mencioné, sino requiere básicamente establecer un orden de gestión en relación a lo que ingresa y a lo que sale a nivel de riesgos. ¿Qué ingresa? Pues todo lo que corresponde a pérdidas y recuperaciones, y a nivel de ingresos todo lo que corresponde a nivel de mi estado financiero, balances generales, en relación o conclusión, todo lo que corresponde a los indicadores financieros de mi organización. Uso el vía, usa un porcentaje sobre los ingresos brutos promedio, abierto. Usted puede utilizar un ingreso, y ahorita lo vamos a ver en la herramienta, de cómo se puede aterrizar un uso de ese porcentaje promedio. Su nivel de complejidad es muy básico. Simplemente me voy con un porcentaje, relaciono lo que vendrá haciendo lo que les mencioné, las pérdidas, y ya simplemente saco un porcentaje, lo que entraría. Ya ahorita les voy a dar un comparativo. Entonces se aplica porcentajes diferentes según las líneas de negocio. Y ojo con esto, he visto organizaciones para las personas que tienen el conocimiento, de los 9 que nos dijeron que sí, de pronto sí han aplicado o se han visto según la línea de negocio. Pues yo trabajo en el sector salud y no sé por qué me están colocando bancas minoristas. Entonces se me ve la radiografía diferente. ¿Sí me aplica? ¿No me aplica? Y si me aplica, me pueden decir, sí, sí me puede aplicar, porque sencillamente dentro de mis estados financieros o dentro de estados, perdón, dentro de mis indicadores financieros, nosotros metemos los temas relacionados a bancas minoristas. Válido, es posible, pero la idea es argumentarlo, tenerlo. Y el que a mi parecer es el mucho más agradable, mucho más atractivo, son tomar pérdidas esperadas, escenarios y controles tomando como referencia la historia en relación al núcleo de un sistema de riesgos que vendría siendo los eventos. Los eventos y su historia me permite condensar información, relacionar al riesgo, determinar cuánto me puede ocurrir, cómo me puede ocurrir, y a través de esa historia empezar a configurar variables que me permitan llegar a un modelo un poco más atractivo y empezar a determinar qué es lo que voy a estructurar. Ya lo vamos a ver, digamos, en recopilación o en estructura, lo que vendrá siendo este modelo. Recopilación, estructuración de datos, ingresos brutos, eventos y controles. ¿Por qué los ingresos brutos? Tomemos como referencia que necesitamos una variable comparativa. ¿Qué es una variable comparativa? Necesito tener momentos en los cuales, o frecuencias de tiempo determinadas en los cuales yo subo información financiera para poder cruzar lo que yo voy a estructurar. Yo en estos ejemplos o este tema que es un poco más complicado, más condensado de explicar, básicamente indico que esto es como cuando usted quiere viajar y no tiene pues la solvencia para poder pagarse el viaje de sus sueños, entonces lo va pagando de a poquito. Entonces usted empieza a determinar una base de datos, un orden, un ahorro, un Excel, y empieza a trabajar, a indicar, a decir, bueno, más o menos me cuenta esto el vuelo, necesito poner esto mensual, necesito organizar esta información financiera. Pero ¿qué pasa en el tiempo? Usted no sabe si resulta que el vuelo incrementó, resulta que el hotel pues ya no tiene el mismo costo. Usted necesita tener un presupuesto adicional para poder determinar pues esos gastos que va a llevar a nivel de su viaje. Necesita sacar un ahorro o el ahorro que usted pretende tener de esto, modelarlo y llevarlo para poder garantizar su viaje. Ahora, dentro de su viaje, usted no sabe si necesita gastar más dinero.
Entonces usted empieza a mirar y a condensar cierta información en lo cual usted empieza a mirar controles, el Excel, lo que empieza a estructurar, cómo va a sacar el ahorro, cómo lo pretende trabajar y qué es los criterios o lo que le ha pasado en relación a lo que usted pretende ahorrar. Y pues básicamente los ingresos. Conclusión, yo necesito tener una base organizada y necesito tener pues información financiera que me permita estabilizar un modelo. Dentro de esos modelos me permite aplicar fórmulas definidas. Esas fórmulas definidas, ahorita les voy a mostrar una. No es que nosotros no la inventamos, es que esto salió de aquí, es que la Superintendencia Financiera Colombiana le hizo una copia, no. O sea, realmente, como ustedes lo ven desde el principio, y si lo buscan, todo esto parte de lo que se menciona en Basilea. Entonces las fórmulas ya vienen predeterminadas, solo que yo empiezo a entender a nivel país lo que yo necesito, cómo pretendo sacar esos ahorros o tener ese colchoncito y poderlo meter en ciertas cajitas para poderlos atacar a futuro. Y pues ya también depende de cómo mi ente regulador a nivel país lo necesita. Tenemos países que esto se tiene que enviar con una frecuencia de tiempo determinada cada año, dar una rendición de cuentas, otros países que no la exigen, otros países que sencillamente no es obligatoria ni siquiera, pero pues lo toman como buena práctica. Y adicional a eso, pues necesitamos integrar todo lo que corresponde a hacer pruebas de estrés. ¿Qué son pruebas de estrés? Empezar a mirar escenarios en los cuales yo necesito garantizar y poder cubrir lo que corresponde ese requerimiento de capital. Dentro de esa integración, fíjense que nos dice a nosotros mapa de riesgos operacionales, evaluar planes de acción y controles y proceso de validación y reporte. ¿Por qué los dos primeros de mapas de riesgos y planes de acción y controles? Porque después de esto yo empiezo a tomar decisiones, empiezo a mirar si realmente lo que yo tengo condensado en mi mapa de calor, si toda esa fluctuación de riesgos que sube, baja, realmente está haciendo la labor con este tema de requerimiento de capital. Y por último, empezar a hacer una validación interna y de aprobación. Porque dentro de lo que yo les mostraba acá, el 11% nos decía, yo trabajo en la gestión de riesgos, pero eso otra área lo trabaja. Y es básicamente porque ya necesitamos una validación interna. A nivel de costos, tomamos como referencia que necesitamos información financiera y para eso se requiere una aprobación. Necesitamos información que nosotros no tenemos, pero áreas especializadas, ejemplo, finanzas, tesorería, contabilidad, no sé cómo se llaman esas organizaciones, pues básicamente pues tienen esta información y son insumo principal en lo que nosotros pretendemos estructurar. Y también pues trabajamos con auditoría interna con el objetivo de empezar a certificar y mirar a nivel conjunto cómo voy a darle el cumplimiento a requerimiento de capital. Datos y supuestos y obtener aprobación del comité de riesgos, que yo creo que esto es muy obvio de poderlo llevar. Reporte de cumplimiento normativo, establecer un reporte oficial, determinar qué es lo que necesito trabajar, cómo lo voy a trabajar y cómo lo voy a mostrar. Mantener una trazabilidad de cálculos, entender muy bien los cálculos, el reto más grande de requerimiento de capital y en conclusión de toda la parte financiera del ecosistema de riesgos es entender los cálculos y cómo van esos parámetros y su trazabilidad. Porque las fórmulas siempre manejan cierta concentración de cosas complejas que ahorita se las voy a desglosar un poquito más al detalle. Monitoreo continuo y mejora, obviamente de acuerdo a todas las normas ISO, que para mí son algo muy sano, muy válido, mejora continua siempre en el proceso, siempre en lo que yo vaya a estructurar, cómo lo va a trabajar, voy a trabajar nuevas metodologías, voy a cambiar el modelo, necesito ampliar rangos, mejorar la cultura, en fin. Yo ahorita me vuelvo con este comparativo. Ahora, les dije a ustedes, voy a determinar básicamente un tema a nivel formulación. Entonces, para entender un poco el requerimiento de capital y entender uno de estos modelos, fíjense en lo siguiente. Yo tengo el indicador del componente de negocio y aparte de eso tengo el multiplicador interno de lo que corresponde mi historia a nivel de pérdidas. Conclusión, los eventos de riesgo. Entonces, fíjense que yo manejo un indicador de negocio que corresponde a todo lo financiero y lo otro, lo que corresponde a la parte de eventos. Formulación, el BI o el indicador de negocio parte de
algo llamado el ILDC, el FC y el SC. En la parte inferior, ustedes observan lo que se necesita. Ustedes me van a decir, Felipe, pero es que yo no tengo toda esa información. Eso lo maneja el área financiera. Perfecto, pidámosela. Pidámosle los ingresos por intereses, los gastos, los activos devengados, los ingresos por dividendos, la información financiera que yo necesite para poder suplir el indicador de negocio. La sumatoria de estos tres que ustedes observan en la parte inferior me llevan a entender que ese es mi indicador de negocio. Es básicamente un indicador que me permite multiplicar lo que yo perdí, es decir, a nivel de eventos, para darle mucho más fuerza a lo que yo necesito ahorrar a futuro. Ahora, miremos el de los eventos. Parte de los elementos SARO para las personas que no han implementado un sistema de eventos, porque lo he visto organizaciones enormes que ellos mismos reportan sus mismos eventos. Pero a nivel cultural no se le envía a la organización, no se tiene un canal de reportes idóneo, cultural. Fíjense ustedes que este tema radica, y como se los mencioné, en un tema de orden y en un tema de cultura. Dentro de los elementos AROS es muy claro, se dice, necesito fecha de inicio de evento, finalización, descubrimiento, contabilización, divisa, cuantía recuperada por seguros, eventos, bla, 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 bla. Necesito mantener todo este tipo de cositas. Inclusive algunos gobiernos, o bueno, algunos gobiernos no, algunos entes reguladores, excúsenme, ya empiezan a determinar otras variables. Dígame si es tipo A, si es tipo B, métame ahí la línea de negocio y la línea operativa. Y esto existe bajo un orden y un principio, es que usted establezca un modelo de estos. Las líneas operativas, cuando yo las incluyo en un modelo, por ejemplo, de los elementos ARO para trabajar los eventos, pues me permite determinar un modelo para poder llevar esto por línea operativa, que vendría siendo el TCA, porque el TCA yo trabajo básicamente sobre líneas operativas y ya les voy a mostrar el comparativo. Entonces, ¿yo qué necesito puntualmente? Necesito información financiera, que no la tengo. Eso la tiene otra área. Empecemos a solicitársela. Felipe, pero es que ellos no manejan al detalle los ingresos brutos sobre gastos, intereses y el 225 que ustedes ven en la parte inferior. Este coeficiente lo exige, o bueno, de, entre comillas, parte de lo que mencionaba Basilea, pero pues la idea es que ustedes revisen y si no lo tienen, váyase con el 225. Los invito a mirarlo. Ese 225 pues básicamente es una estructuración y tiene otra matemática por debajo para poder determinar, pues, digamos, cómo yo podría cubrir la información financiera producto de gastos, ingresos e intereses. Y adicional a eso, pues la idea es que me permita a mí llevar, digamos, lo que yo necesito como un coeficiente financiero sobre los mínimos de gastos, costos y demás. ¿Listo? Ahora, ¿yo qué necesito? La parte financiera, yo la solicito. Yo necesito empezar a determinar por cuentas contables un orden. Entonces también depende a nivel organizacional cómo yo estoy estructurando mi información financiera y contable. Y pues lo que les mencioné a través de los eventos. Veamos un poco el comparativo porque yo quiero que esto no quede en metodología, sino sencillamente en implementación de cómo lo puedo estructurar. Base normativa, Basilea 2 y pues el SMA que fue el que les mostré, pues básicamente estaría con Basilea 3. Método estándar básico, intermedio y un estándar unificado. Conclusión, se busca que usted trabaje el último. Se busca que usted estructure mucho mejor el último porque es mucho más robusto, porque me trabaja datos históricos y me da mucha más robustez en el sistema a la hora de sustentar mi información. Y ya se los voy a mostrar con la herramienta, porque la herramienta Pirani les permite llevar los tres modelos y usted escoge y usted mira cuál trabaja, pero pues mi recomendación es trabaje el último. Si usted ya tiene una base de eventos, si usted ya tiene una historia, trabaje el último y se va a dar cuenta que es mucho más fácil llevarlo en la herramienta y es mucho más intuitivo. Nivel de justificación, bajo, medio, alto. Enfoque general, método más simple y genérico, método más detallado y sensible al negocio, método más avanzado y estandarizado globalmente. Reitero, esto no lo inventamos nosotros ni la Superintendencia Financiera Colombiana, que a mi parecer es muy buena con la parte normativa. Se lo inventó, ellos cogieron y empezaron a estructurar, bueno, usted desde ahora necesita tener una regulación, usted desde ahora necesita estructurar un modelo de requerimiento de capital para que yo me sienta tranquilo con su ecosistema de riesgos y la organización se sienta tranquila y pueda cubrir las obligaciones. Sensibilidad al riesgo muy baja por líneas de negocio, fíjense,
el TCA, se los dije, ya desde el Basilea II me exige líneas de negocio, válido, yo lo puedo tener, pero fíjense ahora el otro modelo incorpora tamaño, pérdidas e historias reales o históricas reales, por eso se necesita bastante información financiera, por eso yo necesito ir de la mano con la información financiera corporativa, positivo, eso no lo hago yo, pero me lo tienen que enviar, me lo tienen que pasar. Fórmula básica, fíjense ahí, las fórmulas, y pues esta fue la que yo les mostré ahorita dentro de lo que nosotros estructuramos aquí en esta formulación. Nuevamente, necesito todo lo que corresponde a nivel de mis eventos y necesito todo lo que corresponde a nivel financiero. Los otros, pues básicamente aquí me habla de las líneas operativas y pues sencillamente me da un coeficiente. Si me voy con un 12, un 15, un 18, que ahorita también lo vamos a ver. Y pues aquí básicamente es un tema de negocio, un tema del coeficiente de lo que yo estructure a nivel financiero multiplicado 15 veces, porque pues ese 15 veces viene siendo pues también parte de la estructuración de lo que mencionó Basilea, que nuevamente ahorita se les va a mostrar una tabla. Definición de variables, ingresos brutos por línea de negocio, y el otro me maneja las dos variables. Entonces me maneja pérdidas, producto de mi corazón de un ecosistema de riesgos, y pues también la parte financiera. El otro necesita simplemente un ingreso bruto por línea de negocio. Ojo, yo recomiendo el último, pero si usted no tiene la capacidad a nivel de eventos, si usted no tiene la capacidad financiera, váyase por el primero o por el segundo. Dele un inicio, tomen como referencia lo que yo les mencionaba acá, monitoreo de mejora continua. Empiezo por este, pero mi objetivo a largo plazo es llevar esto. Y necesito un plan de cultura, necesito un plan de eventos, necesito una relación de lo que yo vaya a estructurar. ¿Listo? Y si no, pues me voy simplemente con la información financiera y empiezo a cruzar datos a nivel de riesgos. Líneas de negocio no aplica, 8 líneas de negocio definidas por Basilea, banca corporativa, minorista, pagos, bla, 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 entre otras. Listo, y por último, no aplica las líneas de negocio porque sencillamente toco toda la estructura. Sin embargo, si yo quiero establecer por línea de negocio, pues puedo sencillamente hacer una segmentación de datos por esa línea de negocio y pues empieza a estructurar el modelo. Fíjense en la matemática cómo entraría. Fuentes de información, estados financieros, ingresos brutos, estados financieros por segmento de negocio. Y aquí nuevamente se los indico, estados financieros más base histórica de pérdidas operacionales. Me devuelvo a la fórmula ILS, FC y SC para los financieros. Todo eso está inmerso dentro de mis estados financieros y balances generales. Ya está. Necesito simplemente esa información. Felipe, pero es que no sacamos todo esto al detalle. Entonces, dele un punto de partida, requerimiento de capital, suba lo que tiene y tómelo como un prospecto y con el tiempo lo va mejorando. No se compliquen, subiendo información o requiriendo información que no pueden tener o que la organización no ha estructurado fuerte. Sencillamente se pueden con algo financiero y mostrar para empezar a darle mejora continua. Me devuelvo nuevamente. Yo tengo que darle un punto de partida, necesito trabajarlo, pero no sé cómo implementarlo. Implementémoslo para subir el porcentaje y que nos sirva a nosotros poder determinar qué es lo que necesito trabajar a nivel de mejora continua. Ventajas, fácil de aplicar, pocos datos requeridos, simplemente necesito estados financieros y hacer un cruce con riesgos, que ya lo vamos a ver nuevamente. Precisión, distingue áreas de negocio, línea operativa, doy unos porcentajes, 12, 15, 18. Si es mayor el indicador es mayor a 1 billón, me voy con, menor a 1 billón, me voy con el 12. Si supera 1 billón, me voy con el 15. Si está entre 1 y 3, me voy con el 15. Si supera los 3, me voy con el 18. Muy básico por línea de negocio. El último, integra tamaño, pérdidas reales y mayor sensibilidad al riesgo. ¿Y por qué la palabra sensibilidad? Porque cuando nosotros relacionamos nuestro corazón, nuestra base de eventos, vamos y trabajamos con el riesgo y me da mayor trabajo y mayor definición de lo que me aplica a nivel de riesgos. Entonces yo ya lo vuelvo mucho más robusto, ya tengo mucho más sensibilidad y aceptación al problema, y adicional a eso, pues integro lo que yo tengo como organización, como corporación. Felipe, es que yo soy una mediana empresa, no tengo básicamente grandes volúmenes financieros, billones, yo no los trabajo. Válido, usted puede trabajar con miles, millones,
como quiera estructurarlo. El objetivo es que usted tenga un punto de partida. Y aquí es muy básica la fórmula, información financiera y temas de eventos. Necesitas construir historia. Necesito estados financieros. Felipe, es que necesito por línea de negocio, no puedo tener lo otro. Vayámonos por alguna de las otras dos, pero démosle un punto de partida. Desventajas, no refleja la verdadera exposición al riesgo, claro, porque yo simplemente voy a cruzar información sobre un indicador financiero y ya está. Complejo implementar, depende de la calificación del negocio, se los dije ahorita al principio. Si yo trabajo en el sector salud y dentro de esas líneas de negocio pongo banca minorista, pues no va a tener la radiografía idónea que necesita implementar. En el último, no como no trabajo eso, sino trabajo propiamente lo que yo cree, pues requiero sí o sí datos históricos y pues me permite, como les indico, darle mayor robustez a un sistema. ¿Listo? Nuevamente voy con la formulación, lo financiero y la relación con los eventos. ¿Por qué quiero dedicarle este espacio ahora a la herramienta? Porque aquí es donde empieza lo grueso y lo fácil de trabajar. ¿Listo? Entonces, no sé, mientras les comparto la herramienta, si de pronto tengamos alguna pregunta, duda, observación en relación al caso, mientras yo aquí hago un ingreso a la herramienta. Listo. Nos dejaron una pregunta. Israel nos dice, tengo entendido que estos modelos de requerimiento de capital están orientados a instituciones financieras. ¿Se puede Ok, vale. aplicar a empresas de sectores financieros específicos? ¿Se puede aplicar a empresas de sectores no financieros, específicamente del sector de logística? Excelente pregunta. Y realmente me parece, y es una crítica muy constructiva a nivel de, ejemplo, mi país, del ente regulador de mi país, la Superintendencia Financiera Colombiana. Ella menciona la norma y los invito a buscarla. Usted va a la Superintendencia Financiera Colombiana y va y busca, básicamente aquí la tengo en caso tal, si las puedo mostrar rápidamente. Usted va y busca el método estándar para determinar el valor de exposición a riesgo operacional en establecimientos de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Que lo están sesgando a entidades financieras. Y como observamos el modelo, y sí, todo parte de Basilea, donde es un grupo financiero que enfoca la parte financiera, bancos, aseguradoras, bla, bla, bla. Pero como está el modelo, yo necesito es estados financieros, eventos de riesgo. Entonces yo no necesito sí o sí ser la parte financiera. Lo que pasa es que la superintendencia muestra esto o los entes reguladores muestran esto porque es mandatorio cumplimiento. Pero si usted trabaja en el sector logístico, salud, producción, tómelo como una buena práctica. Al contrario, vende muy bien su sistema. Fíjense, se los mostré en el modelo, yo necesito eventos, es formación financiera ya ahí no me serviría prácticamente tanto las líneas de negocio o me voy por el básico. Pero entonces fíjense que sí lo podría implementar. Necesito es tener un orden y tener establecidos ciertos lineamientos. ¿Listo? ¿Qué hacemos en este caso? Y como les digo, no necesito ser un experto financiero para poder trabajar esto matemático. Ya les voy a dar el resumen en relación a esto. Pero básicamente la herramienta me brinda a mí lo siguiente. Me indica cuánto es el requerimiento de capital por año. En este caso, estoy tomando como referencia un ejemplo y básicamente necesito alistar este valor, 68.000 millones. Necesito alistar este valor. ¿Cómo sale este valor? Lo financiero y lo que perdí. Ya les voy a explicar esta partecita que es lo financiero y lo que perdí. Básicamente me brinda el coeficiente o el ILM. Si yo lo relaciono mucho más al detalle para los que tienen conocimiento, las 9 personas que tienen conocimiento, prácticamente es lo que a nosotros a nivel también de tendencia se conoce como el indicador de pérdida interna. Simplemente llevo la formulación y le hago un contraste con una tabla que brinda la Superintendencia Financiera para poder determinar cómo tengo el IPI, el indicador de pérdida interna. Pero pues yo ya tengo básicamente toda la estructuración a través del modelo y por último me permite determinar la pérdida neta por promedio. Y ustedes van a decir, bueno, Felipe, esto está muy bien, pero ¿cómo saco esa formulación? Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar dos ítems. El primero, movimientos contables. Y ojo, no se me vayan a asustar con la palabra contable, porque sencillamente si yo digo, tengo estados financieros, información financiera, es porque necesito estructurar eso contablemente. No es porque sí o sí necesito subir
todo en cuentas contables. ¿Qué es lo idóneo? Necesito estructurar todo idóneo en cuentas contables, ganancias, ingresos por dividendos, otros gastos, otros gastos. Fíjense ustedes en la formulación que yo les mostré. Necesito información financiera, necesito estados de resultados, contablemente cómo estoy llevando esto. ¿Qué es lo que necesito hacer? Crear los movimientos. Creo los movimientos, la fecha del movimiento, la hora del movimiento, los montos, la cuenta si me aplica y la línea de negocio si lo voy a estructurar. Ojo, si estás utilizando el modelo TCA, seleccione la línea de negocio. Ah, Felipe, es que no voy a estructurar ese modelo. Entonces ya lo vamos a ver. Necesito simplemente subir esto, ya sea individual o sencillamente masivamente, porque pues masivamente lo puedo estructurar. Yo puedo subir básicamente toda la información financiera de lo que yo pretendo trabajar en un archivo de cargue. Listo, subí toda mi información financiera, estructuré todo lo financiero, seleccioné los montos correspondientes y los ítems correspondientes en relación a esa contabilización o a, o a esa información financiera. Teniendo ese orden, yo configuro un modelo de la siguiente manera. Tengo los tres modelos que yo les mostré. Me voy a ir por el primero, que es el más complicado y que fue el que les mostré en la formulación, y ahorita navego en los otros dos. Voy a la configuración del modelo. ¿Qué necesito? Felipe, es que yo no trabajo con 1.000 millones ni billones, trabajo con milloncitos, soy una mediana empresa o soy una empresa que necesita hasta ahora estar en una mejora continua, pero necesito tener un punto de partida. Perfecto, trabajemos en millones, no hay problema. Si yo no tengo el conocimiento necesario o la academia necesaria, pues aquí sencillamente voy a ver todos los modelos, voy a ver la formulación, cómo está la formulación, lo mismo que yo les mostré, cómo parte el negocio, cómo están esos detalles, cómo está la información. Necesito saber qué es el ILDC, perfecto, aquí lo muestra. Intereses ganados, intereses pagados, activos devengados por intereses, dividendos recibidos, conclusión, estados financieros. Pero ustedes necesitan entender, y parte de los retos que yo les mostré es entender la formulación y entender cómo vienen los cálculos para poder vender esa información. Entonces, dentro de lo que yo estructuro, voy a estructurar mi moneda, voy a estructurar lo financiero y fíjense lo atractivo que vendrá siendo la configuración. Me voy con el simple, no sé de dónde sacar este 225, se los muestro ahorita dentro de la formulación, dentro de lo que corresponde el IEDC, 0.225, ese es un coeficiente producto de Basilea. Felipe, es que yo trabajo en temas logísticos, gracias a la pregunta que me hicieron, no me aplica el 225, tranquilo, váyase con el simple. O bueno, si me aplica el 225, listo. Es que yo soy de otro país. Ejemplo, creo que Ecuador tiene un poquito más abajo este coeficiente. Me corrigen si tengo personas de Ecuador y tienen conocimiento en cuanto a esto. Entonces, lo configuro. Después me voy a fijar los tramos. ¿Qué es el tramo? Básicamente 12, 15 o 18. Realmente aquí sería 18, perdón. Esos tramos de dónde surgen. Si yo lo miro a nivel Colombia, pues la Superintendencia Financiera Colombiana me da una tablita de esos tramos o esos intervalos. Si supera el billón, váyase con el 12. Si está entre el billón y 30 billones, váyase con el 15. Y si está mayor a 30, váyase con el 18. ¿Dónde lo muestra esto? Si yo lo miro en los reportes, aquí está mi tramo. Cuando yo genero el modelo, la herramienta lo que hace es multiplicarme todo lo financiero versus el 12% para indicarme básicamente el valor en el tramo que estoy. Esto me aplica para lo financiero, para las personas que nos brindan a nosotros o las entidades que se requiere a nivel financiero la formulación. Pero si yo no trabajo con tramos, vuelvo al modelo, pues yo lo trabajo en miles y pues sencillamente como buena práctica, ay, no le di guardar, como buena práctica, pues sencillamente yo dejo el 12, el 15 y el 18 con la configuración de los millones y ya está, para que no sea una cifra tan exagerada. Recordemos que la idea es que yo tenga un punto de partida. Ahora, después de esta recomendación o de lo que yo estructuro, voy a hacer cálculos de pérdida. Miremos la formulación, lo que yo les hablaba, todo lo que es el indicador ILM,
toda la base histórica de lo que yo pretendo trabajar, 5 años o 10 años. ¿Por qué 5 años? Porque ya me permite llevar una historia mucho más robusta. Un año sencillamente es algo muy básico. Hasta ahora tendría muy pocos eventos, muy pocas pérdidas, muy pocas recuperaciones. Se recomienda que se trabaje mínimo 5 años, dependiendo de algunos países. Dicen a nosotros, me voy con 5 años o me voy con 10 años, producto de lo que trabajo en los eventos. En nuestro país se requiere básicamente empezar a estructurar desde 10 años. Entonces, tengo entre ahí 10 años, pero pues quiero trabajar algo a 5 años. Modelo de cálculo multiplicador interna y LMI. ¿Qué es esto? Modelo Basilea, ajustado y LME. Si yo me voy con el Basilea, sencillamente esta información que tengo acá ya vendría siendo estructurada. Si yo me voy con el ajustado, pues sencillamente esta información, pues de acuerdo a lo que yo estructuré, o los criterios que yo estructuré, la herramienta o por debajo los cálculos que ustedes ven aquí inmersos, pues la herramienta los va a tomar pues mucho más descriptivos, llamémoslo así, porque me iría básicamente por algo mucho más tranquilo. Y si yo me voy con ILM, ya me permite dar un valor fijo. Conclusión, permítame un segundo. Si yo me voy con Basilea, sencillamente me aplica las exclusiones de los eventos, que es muy básico porque yo tendría ajustado lo que me voy con Basilea, o sencillamente me podría ir con lo que corresponde o las exclusiones a nivel de eventos. Miremos estas exclusiones. Es que yo quiero que mi valor fijo sea 20 millones. Para las personas que tienen conocimiento a nivel Colombia, el indicador de pérdida interna les dice a ustedes, después de 20 millones, tómenme los cálculos de los tipos de evento nivel 2 para que usted tome esos cálculos para que establezca el indicador de pérdida interna. Perfecto, ya lo tengo. Listo. Y adicional a eso, pues trabaje los niveles 2. Entonces, por eso ustedes ven aquí esa formulación o entre comillas vendrían ustedes esas exclusiones. Listo. Ay, perdón. Me voy a ir con este. Listo. Ahora, montos mínimos, ¿me aplica? No me aplica. Explicar las exclusiones, lo que yo les indiqué, me voy con nivel 1, me voy con nivel 2 y los montos mínimos de lo que yo pretendo trabajar. En ese orden de ideas, cuando yo ejecuto esto, lo doy guardar y ejecuto el modelo. Ya está. Tengo que sencillamente ejecutar el modelo, la herramienta lo prepara por ustedes y listo, ya me brinda la información. Conclusión, se los dije, no necesito ser un experto financiero, necesito es entender el orden de cómo lo voy a estructurar y qué datos o qué variables necesito para llevarlo. Para la persona logística, fíjense ustedes, o la persona que preguntó el tema logístico, yo no necesito todo esto que tengo acá, sencillamente lo quito y ya me voy con lo básico. Como buena práctica lo puedo llevar. Esto sí es necesario porque es que esto me permite determinar la información financiera de los tramos. Y sí, ahí tomaría buenas prácticas como Basilea. Conclusión, pues si soy una entidad financiera, sí o sí necesito implementarlo. Ahora, ¿qué me lleva a los otros modelos? La misma estructura, lo que yo les mencioné, solo que pues sencillamente aquí tendría mis líneas de negocios. Pero si, por ejemplo, yo me voy con tramos, como aquí los ven en los ingresos operacionales, pues empiezo a determinar qué tramos necesito. Ganancias netas de portafolio bancario. Pero es que yo trabajo en el tema logístico, Felipe, no me aplica. Ganancias netas de portafolio negociación, quizás me aplica. Ingresos y comisiones y tarifas, quizás me aplica. Activos que vengan de intereses, ingresos por intereses, me aplica. Perfecto. Siguiente, gastos por comisiones, me aplican ambas. Listo. Aquí está la formulación, muy básica. Ingresos brutos anuales, suma los ingresos operacionales menos gastos operacionales directos y el promedio de ingresos brutos de los últimos 3 años. Les pregunto, ¿ustedes creen que esto se puede aplicar no solo al sector financiero y bancario? Esto se puede aplicar para cualquier sector organizacional. Obviamente necesito, y reitero, necesito conocer qué es lo que voy a trabajar, mi historia y mi información financiera. El último, TCA, gran diferencia, líneas de negocio. Con esas líneas de negocio, así como los coeficientes de pérdida, modelo que es el más complicado, que es lo que yo más devengo, y si lo que yo más devengo me voy con el 12 o el 15 o el 18. Si yo soy un tema bancario, si yo soy un tema financiero y otorgo créditos,
pues me va a aplicar muchísimo banca comercial, banca corporativa, banca minorista, pagos y compensaciones. Y quizás me aplique trading y ventas, pero para la persona que trabaja logística no le va a servir todo esto, porque estas personas no trabajan trading y ventas y me corrigen, o corretaje minorista, bueno, corretaje minorista posiblemente sí, pero pues banca comercial no le podría aplicar. Pero si yo soy una entidad financiera, una entidad aseguradora, quizás este me vaya a servir. Esa es la gran diferencia. Ahora, cuando yo ejecuto el modelo, tengo el modelo, la herramienta me empieza a determinar toda la información financiera producto de la contabilización, movimientos contables, indicadores financieros, como quieran llamarlo, de lo que yo estructuro, me hace la multiplicación, me brinda el IMM, el ILM y me brinda a mí una pérdida neta promedio de lo que yo necesito empezar a ahorrar. De acuerdo al viaje, bueno, yo necesito viajar, necesito ahorrar 2 monedas, 3 monedas, 7 monedas. Perfecto, las voy teniendo a nivel de promedio, me lo va indicando. Y aquí la herramienta, pues positivo, me va indicando por tramo, lo que vimos a nivel del BI, la sumatoria de todos estos me lleva, perdón, la sumatoria de estos tres me lleva al final. Y ella prácticamente esta sumatoria me la está brindando por años. ¿Cuánto es del 2022, del 2023 y el 2024? Y este es el total y sobre ese total pues ya se hace la multiplicación y me brinda el coeficiente. Y al brindarme ese coeficiente me brinda también básicamente lo que yo necesito ahorrar a nivel de requerimiento de capital. Y aquí observo en mi gráfica. Conclusión, esta entidad, Piranidemo, como entidad, y ojo, este es un ejemplo, necesita tener este dinero para cubrir obligaciones en caso tal de que exista una materialización de riesgos. Conclusión, necesito ahorrarlo. Ya depende de cómo yo vendo esta información para la toma de decisiones. Ahí yo empiezo a determinar, y se los dije al principio, los tratamientos que yo le dé. Acepto el problema, lo elimino, lo transfiero. Ahí es donde entramos a tomar decisiones de básico, voy a tener una póliza de seguros, básico, voy a comprar más servidores, básico, voy a aumentar el personal con el objetivo de que este valor yo tenga las obligaciones financieras para poder solventar todo este tipo de datos. Y pues aquí me vendría dando un componente de pérdida producto de la estructuración de lo que yo le di sobre mis pérdidas y recuperaciones. Ojo, ustedes ven aquí vacío y es básicamente porque la información que tenemos corresponde solo pues al año inmediatamente, perdón, a los 2 años inmediatamente anterior. Bueno, ya casi 2 años inmediatamente anterior. Entonces aquí me los va brindando y me va indicando por año cómo viene ese comportamiento, e inclusive si yo pico en el punto rojo me permite determinar por los eventos pérdidas netas brutas y recuperaciones relacionadas con ese registro, con esa línea, y ya me permite empezar a atacar y mirar cómo viene esa estructuración. Listo, entonces fíjense ustedes, señores y señoras, que para poder estructurar estos modelos no necesito ser un experto financiero, contable, matemático, estadístico. Necesito entender muy bien qué es lo que voy a atacar, cómo lo voy a atacar y qué variables necesito para poder determinar un modelo de estos y empezar a darle valor a los riesgos. Porque ¿qué sucede? Normalmente nos quedamos con decirle a la organización, tenemos 50 riesgos en el mapa de calor, tenemos esta solidez de control, tenemos estos controles asociados, tenemos en la mitigación, pero ¿cuáles son mis límites aceptados? Mis límites aceptados trabajan el requerimiento de capital y estoy cubriendo las obligaciones desde la historia de los riesgos, de todo lo que es perdido, de todo lo que he ganado, de toda la estructuración de lo que he llevado. Entonces, parte importante que ustedes establezcan requerimiento de capital es esto, darle valor al riesgo, darle a la organización un punto de partida para entender qué es lo que necesita ajustar y de lo que necesita ajustar, cuánto necesita listar a nivel monetario. ¿Listo? No sé si tenemos alguna pregunta, dudas, observaciones. No, antes de continuar, les quiero decir que si tienen alguna pregunta, la vayan dejando y la respondemos en caso de que haya, pero también les voy a compartir la landing page en donde nosotros publicamos toda la información de requerimiento de capital, esta nueva función que tenemos en nuestro software. Ahí ustedes podrán conocer mejor eh,
todo lo que tiene que ver con requerimiento de capital en Pirani y de paso, pues si tienen alguna duda más profunda y quieren agendar un espacio, también ahí mismo pueden agendar un espacio de 15 minutos a 30 minutos con un asesor para que conozcan más sobre el tema. Las preguntas que tenemos ya se respondieron, que eran más o menos si este modelo aplica para sectores fuera del bancario. Entonces Bien. aquí ya esas preguntas pues se respondieron en la exposición. No sé si tienen alguna otra pregunta. Mientras la redactan en caso tal, ¿no se estás viendo Ujú. la normativa? Sí, yo la Eso. estoy viendo. Entonces, digamos, también parte de lo que yo quiero mostrarles aquí nuevamente está la formulación, la definición por cada uno de los indicadores de negocio, los tramos correspondientes, que fue lo que yo les mencioné. Y ojo con esto, por favor, revisen esta información y los tramos dependiendo de el país, de cómo me podría aplicar y no. Entonces, fíjense que en Australia no aplica el factor. Entonces, me iría con un modelo Basilea básico. Pero en otros países, como por ejemplo Canadá, Chile, Europa, sí me aplica. Ejemplo, Chile, fíjense, me voy con el 2 y con el 15%. Revisen a nivel país qué es lo que necesitan ustedes. Y recuerden que esto parte de lo que mencionaba Basilea, que es que Felipe, yo no soy del sector bancario. No se preocupe, tome algo básico, tome el 12. Entonces es muy tranquilo, fíjense, es buena práctica lo que usted puede estructurar. Ahora, me voy a lo siguiente, si supera el 3 billón, si supera el 12 o el 15 el coeficiente de riesgo operacional, pues aquí es donde entramos en materia también a definir muy bien el indicador de pérdida interna. Se los mostró ahorita, en la herramienta nos dio 0,7. Ese 0,7 es el IP mínimo que yo necesito para poder solventar ese tipo de cosas. Y en la parte izquierda, ustedes ven prácticamente la información ya estructurada a nivel de exposición al riesgo, indicadores de negocio, toda la información financiera y todos los cálculos del IPI en relación a las pérdidas producto de los eventos, pérdidas y recuperaciones. Entonces, fíjense que para entidades del sector a nivel Colombia, pues si quiero cumplir con esta normativa, pues ya la podría atacar, ya la podría tener de una manera mucho más fácil, intuitiva y básica para poder establecer esto. Y pues ya que ustedes le dan tablas a resúmenes gerenciales y básicamente pues estadísticas, si tienen curiosidad de cómo se llama este documento, ingresen a nivel país y las personas de otros países que vean que esto les parece interesante como implicación de un tema en relación a lo que viene su tema normativo, su país de cómo comparar esto, vayan a la Superintendencia Financiera Colombiana en el apartado en la parte superior derecha y buscan el documento y tiene como nombre método estándar para la determinación del valor a exposición al riesgo operacional. Y pues ustedes pueden llevar básicamente estas definiciones y entender muchísimo más cómo implementar un sistema de estos sin necesidad de que yo establezca algo tan robusto porque a nosotros nos asusta la palabra financiera o matemática porque nos han vendido la parte, es que yo necesito historia para construir historia, necesito el método Monte Carlo, Delphi, necesito tener básicamente una estructuración, no, fíjense ustedes que necesito básicamente es establecer un orden y tener información financiera clara y lo que yo pretendo aterrizar y trabajar. ¿Listo? Eso sería, no sé si hay preguntas, si no, pues muchísimas gracias para todos, Listo. espero que les haya servido bastante esta información. Listo, Felipe, muchas gracias. Acá Víctor Hidalgo nos dice que este tema es sumamente importante, pero es lo suficientemente complejo para entender satisfactoriamente la exposición y definitivamente habría que profundizar más en el tema para el mejor entendimiento. Entonces ahí les recuerdo, pueden agendar una reunión para mirar el tema ya uno a uno. Ustedes también ahí pueden conversar con un asesor de Pirani y conocer más esta parte de la herramienta. Eh, un asistente anónimo nos dice, el modelo se puede correr si queremos conocer únicamente el ILM, es decir, Sí. actualmente la plataforma está alimentada con información de pérdidas y antes de alimentar la información contable del negocio, quisiera conocer el valor de ILM. No, yo creo que tendrás que subir la información financiera para hacer el comparativo. Porque parte como referencia del ILM, de las pérdidas y recuperaciones, si bien es cierto que estructuras el modelo, pero al momento de configurar el modelo necesitas sí o sí, pues tener la información para poder hacer el cruce de lo que tengo a nivel financiero versus las pérdidas y recuperaciones en caso tal. Conclusión, todo lo que relaciona a mis eventos.
Listo, Felipe, muchas gracias. Por acá la gente nos está diciendo que la exposición fue muy clara, a pesar de lo complejo que puede llegar a ser el tema. Muchas gracias por tu A ustedes. participación y por la disposición para hacer esta exposición y explicarnos a todos este tema tan complejo. Así es, vale, muchísimas gracias y muchas gracias también por las apreciaciones. Vale, y a todos nos vemos el próximo jueves en la siguiente sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Pendientes a sus correos porque ahí les estaremos enviando el material de valor que les estuve enviando por el chat y cualquier cosa por ahí nos estamos comunicando.